Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Tarot Fiscal les saluda el día viernes. Viernes de más de mitad del año y ya estamos por regresar a la escuela. Y bueno, yo extraño la escuela y extraño ser estudiante. El tema de hoy, estudiante tiene ser beneficios. Y así es, amigos, recordarán que yo siempre les comento que soy hija de los impuestos porque estudié en escuelas públicas. Porque gracias a que ustedes, sí, principalmente a las personas que trabajan por salarios y para aquellas personas empresarios o emprendedores o personas que tributan y que pagan sus impuestos, es que personas como yo pudimos estudiar en una universidad pública y en escuelas hace años en mi generación. En la generación que le estoy hablando, yo ingresé a primaria por ahí de, ¿qué será? 1981. En 1981 yo entré a primaria. Y entonces no había beca, solamente era una sola beca para toda la escuela y se la llevaba el mejor promedio de la escuela. Y pues, en mi caso en primaria no fue posible llevarme la beca, ¿verdad? Porque me cambiaban de escuela 3 veces, así como lo oyen. Estuve en una escuela de niñas, que era única exclusivamente para niñas, pero al no tener la edad que se requería para entrar a primero, que eran 6 años cumplidos, yo tenía 5 años y medio. Bueno, pues fue que le dijeron a mi mamá: señora, gracias por participar, llévese a su hija y el próximo año la vemos por acá. Entonces, me inscribieron en una escuela mixta en el turno vespertino. Y antes siempre pensaban que el turno vespertino era para la gente, decían por ahí, de menor calidad. Y bueno, pues cursé primer año de primaria en escuelas públicas, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año en escuelas públicas. Y realmente toda mi formación ha sido en escuelas públicas, de la cual yo estoy muy orgullosa. Y también, bueno, pues al igual que muchos mexicanos, soy hija del Seguro Social, porque también nací en el Seguro Social y gocé de esos beneficios fiscales de quienes pagaban sus impuestos. Y en el caso del Seguro Social, bueno, pues lo pagan los trabajadores, los patrones y una parte del Estado, pero principalmente los trabajadores y los patrones. Entonces, partiendo de eso es que yo les digo que soy hija de los impuestos. Bueno, obviamente mi papá y mi mamá son mexicanos, mi papá era obrero, mi mamá pues era hija de campesinos. Entonces, por lo tanto, pues como ustedes ven, gozo de los impuestos y disfruté de ellos. Y uno de los beneficios que se tiene al ser estudiante es el pagar la mitad en tu transporte público. Cuando sales de vacaciones, cuando vas a algún lugar, tienes 50% de descuento. También gozas del Seguro Social por ser estudiante de escuelas públicas. Tienes el derecho gratuito y acceso al Seguro Social. Y en el caso de las mujeres, bueno, pues déjenme contarles que cuando somos estudiantes y estamos embarazadas, también incluye ese Seguro Social el ser estudiante. Cosa que no pasa cuando somos beneficiarios por parte de nuestro papá. El hecho de tener Seguro Social, si una de nosotras está embarazada y sigue estudiando, pero es derechohabiente por parte del papá o de la mamá, pues no puede ser atendida en la cuestión del parto. Sin embargo, cuando eres estudiante, sí puede ser atendido, llevado tu proceso de embarazo hasta el nacimiento de tu pequeño por parte del Seguro Social. Así como lo oyes, esos son los beneficios de ser estudiante. ¿Qué otro beneficio tiene de ser estudiante? Bueno, pues que hoy en día también gozas de becas. Esas becas son gracias al pago de impuestos de los mexicanos y de aquellas personas que tienen un establecimiento permanente en México. ¿Qué es esto? Que si viene un extranjero e invierte en nuestro país, bueno, pues esa persona está obligada a contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos. Y parte de ese pago de impuestos se realiza en el SAT a través del banco. Y el SAT depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le da cuentas al Ejecutivo. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, pues se ponen de acuerdo las secretarías y mandan su presupuesto. El presupuesto es todo lo que van a gastar al año. Y entre esas secretarías está la Secretaría de Educación Pública, quien manda su presupuesto y dice: tenemos tantos alumnos, tantos estudiantes y por lo tanto se requieren tantas becas para poder apoyar a esos niños desde el sector jardín de niños hasta la universidad. ¿Y de dónde viene ese dinero?
ese dinero proviene de toda la cooperacha que hacemos los mexicanos para pagar impuestos como el impuesto sobre la renta, como el IVA, como el impuesto especial sobre productos y servicios, y así como esos muchos otros impuestos, de los cuales una parte se destina para la educación. Y ya hemos llegado a un punto bien importante: los libros de texto gratuitos. Son gratuitos porque nadie tiene que pagarlos, pero han sido pagados con el dinero de todos los mexicanos y de todas aquellas personas que están tributando o que están pagando sus impuestos, como los que acabo de mencionar. ¿Y qué se hace? Bueno, pues las secretarías dicen: queremos tanto de dinero porque lo vamos a emplear en escuelas, en libros, en becas, en pupitres, en materiales para la escuela, para sueldos para los profesores. Y entonces, ¿qué crees? Que al ser estudiante, al ser mexicano y al asistir a una escuela pública, tienes esos beneficios y esos derechos gracias a todos los impuestos que pagan todas aquellas personas comprometidas con su país y que realizan alguna actividad en México. Y actividad en México, como te acabo de comentar, hay personas que son extranjeras y vienen y hacen alguna actividad en México, pagan impuestos. Hay otras personas que están de paso, pagan impuestos. Hay personas que tienen establecida una empresa, prestan un servicio y pagan impuestos. Y esos impuestos se van a esa parte de la educación. Y entonces todos aquellos mexicanos en edad de merecer educación, o sea, entre 3 años que van a jardín de niños, 6 años a primaria, 12 años a secundaria, 15 años a preparatoria, 18 años a universidad, gozan de esos beneficios. Pero hay otra cosa bien importante. Bueno, pues yo te cuento que yo estudié la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y no la estudié a los 20 años, ni a los 15, ni a los 18. La estudié a los 36 años. Así es. Y la facultad, bueno, la UNAM te da una prórroga para que tú puedas estudiar la carrera, pero también tienes que hacer examen. Hay algo que se llama sistema abierto online, que puedes hacerlo a través de internet o de vía remota, y otra que es abierto, donde tienes que acudir los sábados a asesorías, o el sistema escolarizado. Y entonces todos estos estudios son apoyados de forma gratuita. Pagas una cantidad mínima de colegiatura al semestre y tienes derecho a las becas, y no necesariamente debes de tener 15, 20, 30 años. Yo tuve compañeros que tenían 80 años, que tenían 70, que tenían 20, que tenían 18. Todas aquellas personas que les interesa estudiar, que aprueban el examen y que tienen el interés por superarse. Y esto, déjame contarte que incluso se extiende lo de las becas a los doctorados y a las maestrías. Ahorita hay un recorte en este tipo de inversión, o de lo que es el presupuesto dedicado a la investigación. Bueno, como habrás sabido, hay algunos recortes por ahí a las instituciones públicas, como son el CONACYT, o como son algunas otras entidades que apoyan el ser estudiante, apoyan la investigación. Pero ese dinero proviene, como te lo vuelvo a repetir, de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Y en el caso de los libros, que hay toda una situación muy controvertida y que yo apoyo realmente, que esa educación, si es gratuita, debemos de hacerla de forma debida, correcta y basada en hechos reales. Y no en expectativas, no en especulaciones, no en verdades contadas por otros, porque una mentira contada muchas veces, afirmándola y creyéndosela, se convierte en una verdad. Y sí voy a ser muy crítica en este espacio, en este aspecto, porque hay cosas que se están poniendo de moda y yo considero que hay niños en jardín de niños o en primaria, incluso en secundaria, que todavía no están en edad de tomar partido por una situación sexual o por una educación sexual. Sin embargo, sí se debe de decir las características físicas que tenemos los seres humanos y los procesos químicos y biológicos que tenemos los seres humanos a determinadas edades. Pero aquello yo creo que es como una moda y yo creo que no podemos inculcarle a las personas y mucho menos a nuestros niños situaciones de odio en contra de las personas que pagan impuestos. ¿Cómo situaciones de odio? Por ahí veía yo una página de uno de estos libros donde decía que tener empresario o ser empresario eran los malos. Tener dinero es malo. Los empresarios son los malos porque son los pudientes. Y entonces yo me voy a caminar por la calle y veo a la señora de los jugos, veo a las personas que
por ahí denominan nenis, que están nenis, que están vendiendo productos para apoyo de sus hijos, a sus esposos, y ellos pagan impuestos. Y son empresarios, son microempresarios, porque a veces esa señora de los jugos le da empleo a la vecina, le da empleo a alguien más para que reparta. Hay lugares donde yo les he dicho la esquina del Chilaquil, ¿no? Donde vemos que hay 10 o 14 personas empleadas, entonces todos ellos pagan impuestos. Están en plataformas como estas que entregan a domicilio y esas plataformas te retienen impuestos, o sea, no puedes vender nada más porque sí, ahí ya. No, tienes que estar dado de alta en Hacienda, por lo tanto, pagan impuestos. Entonces no podemos sembrar el odio a través de la educación. La educación es una gran herramienta, pero no podemos transgiversar esta situación y mucho menos usar los recursos de todos los mexicanos para cambiar las verdades, para cambiar a nuestros hijos. Yo creo que la escuela sí te da mucha educación, pero como papás tenemos mucha obligación, mucho deber de poder enseñar a nuestros hijos valores, costumbres y principios. Y hoy en día, que el dinero no alcanza, ¿qué hacemos? Pues nos dedicamos a trabajar, y en el caso de las mujeres, en pandemia, la mayor parte de la población que falleció eran hombres en edad económicamente activa, entre los 35 y los 45, 50 años de edad. ¿Y qué sucede hoy en día? Pues muchas mujeres tuvieron que autoemplearse o poner algún otro negocio para poder ayudar a sus hijos. ¿Por qué? Porque al estar en pandemia se paralizó todo. El regreso de pandemia fue increíblemente atroz. ¿Por qué? Porque no había escuelas de tiempo completo. Y entonces, si tú como mujer no tenías una pareja que te ayudara porque acababa de fallecer en COVID, no tenías un trabajo porque aún teniendo ese trabajo, si tienes ese trabajo no te alcanzaba. Y si no tenías ese trabajo, ¿cómo le hacías para conseguirte un empleo y dejar a tus niños al cuidado de quién? Si ya no había alguien más. Hubo familias enteras donde fallecieron casi todos y se quedó uno o dos y principalmente se quedaron niños. Entonces yo me pregunto, ¿podemos sembrar esa semilla de odio para que después se nos revierta? Mi abuelo decía, es escupir al cielo y esperar no ensuciarte. Entonces esto se me hace algo totalmente criminal. ¿Por qué? Porque no puede usarse el dinero de todos los mexicanos en el pago de aberraciones. Y por ahí dicen en mi barrio, no te metas con los niños, ¿no? Y bueno, pues el beneficio de ser estudiante es precisamente tener libros gratuitos de buena calidad y una educación de calidad. ¿Ya qué voy con esto? Ejemplo, en el plan y programas de estudios de la carrera de contaduría, yo veía muchas deficiencias y sigo viéndolas. ¿Por qué? Porque no nos están preparando para enfrentar la realidad y el día a día. Cuando yo dejé de dar clases hace 5 años más o menos, no había suficientes computadoras para que los alumnos tomaran las clases en línea, y mucho menos existía esta labor de en línea. Esto es que existió esta pandemia, para poder saber cómo usar la página del SAT, cómo poder asesorar perfectamente a las personas. Y entonces, ante la carencia de educación, se va tornando una situación difícil. Y yo vuelvo a lo mismo. Considero que el hecho de pagar impuestos nos debe dar una educación de calidad. Pero no solamente una educación, nos debe dar más allá. Y en el caso de los programas de estudiantes, las becas, como la beca Benito Juárez, que es una beca por familia, que apoya además a quien ya tiene beca, está excelente, porque no es un dineral, pero sin embargo te puede ayudar para varias cosas, sabiéndolo administrar. Pero ¿sabes también qué es lo que estoy recordando? Que el dar, el poder servir no únicamente implica dar, implica enseñar a cómo producir más dinero, cómo producir más satisfactores, más cosas con lo que te dan. Y aquí va el ejemplo. Por ahí dicen, puedes darle de comer a alguien. Le puedes dar un pan, 2 panes todos los días. Pero ¿no sería genial que tú le enseñaras, le dieras 1 kilo de harina y le enseñaras cómo hacer su pan para que pudiera en cierto momento compartirlo con alguien más y poder salir a vender? Y duplicar o multiplicar sus ingresos. ¿Y qué pasaría cuando esa persona que vende pan vendiera más? Tiene que pagar impuestos, tiene que contratar personas. Y entonces esto se va reproduciendo a nivel macro. Porque si varias personas hacemos lo mismo, de en lugar de estar recibiendo nada más, bueno, ya me dieron, me lo gasté, me lo dieron, me lo gasté, y no produces,
pues siempre vas a estar en el mismo lugar. Pero ¿qué pasa cuando te enseñan qué hacer con ese dinero, con ese satisfactor que te dan? Ok, te lo voy a dar, pero te voy a enseñar a producir, a que generes más, porque sé que ese dinero que yo te di como Estado va a retornar en el pago de impuestos. Y además de retornar en el pago de impuestos, va a retornar en la creación de empleos, en la creación de una cultura del bienestar y una cultura que va más allá del consumismo. Como ves, estas situaciones no se están dando aquí. Y hoy en día nos quejamos de que hay mucho narco, que hay muchas personas que están haciendo mal uso de las instalaciones de nuestro país. Pero vuelvo a esa parte, si a estas personas no se les enseña o no nos enseñaron desde niños a producir, llega un momento en que tú tienes que valerte por ti mismo y sí o sí llevar el alimento a tu casa, llevarte el alimento a la boca. Y hay frustración. Y hoy en día estamos en esa situación vulnerable en el país por los estragos que dejó COVID y que no se registró un estudio, no se registró un censo de cómo estamos, cuál es la población que hay, dónde están esos niños, dónde están esos adolescentes que perdieron a su familia, qué están haciendo. Pero sí existe un registro fiscal donde sí nos tienen bien ubicados, donde sí nos están fiscalizando y donde ese dinero debería de utilizarse o debe de emplearse en gasto público de la nación. Y uno de ellos es la educación. Y bueno, pues yo aplaudo esta iniciativa que tiene el transporte público, porque esto no es una iniciativa de Estado, es una iniciativa de los particulares, del transporte público, de decir, y esto no es de oye, esto ya tiene, yo tenía 5 años y compraba mi boleto de estudiante para ir a ver a mi abuela a Veracruz, y era el 50% de descuento. Y en esos ayeres, en los camiones que todavía no eran transporte público del Estado, sino eran un transporte público particular, se escucha ridículo, pero así era, un transporte que estaba al acceso de todos, pero que tenían los particulares, tú podías como estudiante enseñar tu credencial y no pagabas. Yo recuerdo muy bien esa parte porque fui estudiante, porque a veces no tenía el dinero para lo que equivale a la prepa, que era la vocacional. Y lo hice en muchas ocasiones. Mostraba mi credencial en el metro, mostraba mi credencial en el camión y me dejaban pasar. Y no era porque yo fuera abusiva, simplemente porque a veces no tenía el recurso para poder pagar la escuela. Hoy en día aplaudo esa iniciativa de darle beca, pero también me gustaría que les enseñaran a cómo replicar esa ayuda. Y eso no nada más para los estudiantes, va también para aquellas personas que gozan de estas becas. Pero bueno, esa es una crítica que espero que sea constructiva y que se pueda hacer algo al respecto. Y como te decía, los beneficios de ser estudiante es el seguro social, esas becas, el poder acceder a una escuela pública. Pero me dirás, oye, yo conozco mucha gente que no tiene acceso a una escuela pública. Y ni siquiera una escuela particular, porque no tiene los medios. Y tienes totalmente razón. En este caso, existían, porque ya hay muchas que están cerrando, las asociaciones civiles o donatarias autorizadas que apoyaban el sector de la educación, que apoyaban a las personas de escasos recursos para salir adelante de esta situación. Y había por ahí hay todavía una fundación, creo que es de un banco o de Grupo Carso, donde era apoyar a los estudiantes con una beca, y por parte de las escuelas particulares todavía existe ese apoyo de hasta el 10% del total de la matrícula, apoyarla con una beca. Obviamente hay condiciones. ¿Y a quién se le da la beca? A aquellas personas que demuestren excelentes calificaciones y que no tengan recursos para poder estar ahí. Y se les da acceso a las becas. ¿Qué es esto? Que tienen el derecho de estudiar en esas escuelas sin pagar una colegiatura, pero manteniendo un promedio de excelencia. Eso te da el ser estudiante. También te da los accesos a los museos, que algunos museos son de carácter privado. Sin embargo, se adhieren a este beneficio de darte el acceso como estudiante y no pagar ese acceso. Existen las bibliotecas públicas, a la cual pueden ir a todas aquellas personas que quieran, sean o no sean estudiantes, como la Biblioteca México. El acceso a recintos históricos o antropológicos, donde no es necesario que hagas tu pago, tienes que mostrar tu credencial como estudiante.
Entonces tiene muchos beneficios el ser estudiante. Y cuando tú vas a a este tipo de museos o de accesos, no importa si eres de escuelas públicas o privadas. Con tu credencial y siendo estudiante lo puedes hacer. El beneficio de las becas solamente aplica a escuelas públicas, no a escuelas privadas. Pero el beneficio del transporte, cuando sales a carretera y abordas un autobús de pasajeros, aplica a todas aquellas personas de escuelas públicas o privadas que sean estudiantes. Y la verdad es que me encantaría que se aplicara en el avión, pero no se aplica. Pero bien, hoy en día pues hemos escuchado por ahí que el día martes y miércoles viene una marcha de transportistas con justa razón, porque no hay seguridad en las carreteras. ¿Y qué pasaría o por qué es esto? Bueno, pues te vuelvo a contar que los impuestos que pagamos forman parte del gasto público. Esa es la forma de contribuir al gasto público. Quiere decir que hacemos la cooperacha para pagar los gastos de todos los mexicanos. Y uno de esos gastos es la seguridad pública. Y tú ves que cuando empieza el ciclo escolar o cuando salen los niños de las escuelas, hay patrullas alrededor viendo toda esta situación, que todo marche en orden. Son pagadas por el Estado. Pero el Estado, ¿de dónde obtiene esos recursos? Pues del cobro de impuestos que nos hace a todos los mexicanos. Y que hoy en día es un tanto violento la forma de cobrarlo y un tanto ventajosa la forma en que se está operando el sistema, y sin embargo estamos cumpliendo. Otra obligación del Estado es mantener las carreteras en buen estado. Cuando tú ves o pasas por una caseta de cobro y te cobran el peaje, parte de ese peaje está destinado al seguro que vas a tener al trasladarte en esa carretera. Y otra es también el mantenimiento de la carretera. ¿Y quién está obligado a hacer o a licitar esas carreteras? El Estado. ¿Y con qué les pagan? Les pagan con los impuestos que se recaudaron de todas aquellas personas que obtienen un ingreso de fuente mexicana. Así que, como ve, los impuestos son muy buenos, pero cuando se emplean para el bien. Y son fatales cuando vemos nuestro dinero en otro lugar, pudiendo crear más empleos, pudiendo crear más asociaciones en ayuda de las personas que más lo necesitan. Y como te comentaba, las escuelas públicas cada vez tienen mayor demanda. Demanda en cuanto todo el mundo quiere entrar. Y yo te puedo decir, al ser hija de escuelas públicas, al ser hija de los impuestos, al haber estudiado en esas escuelas, al haber impartido clases en esas escuelas, te puedo decir que tienen un nivel de excelencia y que tienen los mejores equipos, aparatos, planes de estudio, gente preparada para dar clases, pero no tienen totalmente la amplitud, las instalaciones, la capacidad para albergar a todos aquellos que quieran estudiar. Y por eso a veces escuchamos de no alcanzó lugar en la escuela. ¿Y a quién se le da el lugar? A aquellas personas que obtuvieron un alto puntaje, tanto en sus estudios anteriores, que son prepa, que son secundaria, como aquellas que también pasan los exámenes de admisión. Y por ahí me encontraba una crítica que me decían, es que a la UNAM es casi imposible entrar a la Facultad de Derecho o a la Facultad de Medicina, principalmente a la Facultad de Medicina, porque tienes forzosamente que contar con la totalidad de los aciertos. ¿Y esto por qué? Porque quienes van sobrepasan el número de estudiantes que pueden aceptar. Es un ejemplo. Si la escuela tiene capacidad para 100 y van 1000, únicamente van a aceptar a 100. ¿Y quiénes son esos 100 que van a aceptar? Los que hayan tenido un resultado de excelencia y los que hayan tenido un promedio de excelencia. Y hoy en día se agrega otro catálogo más. A quienes hayan estado en la escuela anterior, que sea procedente de la misma universidad. Y entonces, ¿cómo ves si alguien viene de otra escuela, tiene un puntaje de 10 y tiene su puntaje de 128, pero ya son los 100 alumnos que aceptan y él es el 101, pues ya no podrá participar? ¿Debido a qué? A la capacidad de la escuela, porque ya no tienen más instalaciones, porque no hay maestros. Y entonces yo pienso, ¿por qué no parte de ese presupuesto que se está yendo en carteles, en acarreos, en camiones, para una campaña política, se destinan a la educación? ¿Por qué? Porque los mexicanos y aquellas personas que vivimos aquí no tenemos conciencia de cuál es el procedimiento de cobro y de aplicación de impuestos. Varios dicen, yo no voy a pagar impuestos, no quiero pagar impuestos. Y por ahí me he encontrado publicidad que dice, no pagues impuestos. Y a veces yo digo, bueno,
si en mi época alguien hubiera dicho no pagues impuestos, Laura Arrieta jamás hubiera estudiado. Jamás habría tenido acceso a una escuela. Y me voy más atrás, por ahí del 1907, donde no había escuelas públicas, donde la primera escuela en México fue por parte de la universidad. Entonces, me pregunto, ¿es buena opción no pagar impuestos? Claro que por supuesto que no. Pero sí da mucho coraje ver que tú das un porcentaje de tu esfuerzo para verlo plasmado en cosas que no son educación, que no son bienestar, que no son para el progreso de nuestro país. Eso sí da mucho coraje. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no sabemos cómo solicitar esa correcta aplicación, aun cuando la ley nos marca los pasos. Pero ¿cómo lo vamos a solicitar si ni siquiera sabemos la importancia de los impuestos? Por eso parte de la educación es importante, vital y prioritaria, no solamente incluir buenos libros, educación de verdad, educación financiera, y yo pido demasiado, una educación fiscal. Por eso hoy en día les digo, hoy en día hay 3 tipos de inteligencia que debemos de tener sí o sí. Una es la inteligencia emocional, para poder ser tolerantes, para poder desarrollar mejores proyectos, desarrollar una mejor personalidad, una mejor convivencia en nuestro país, una mejor actitud. Necesitamos una inteligencia financiera para poder saber en qué emplear nuestro dinero. Y también necesitas una inteligencia fiscal para saber la importancia del pago de impuestos. ¿Por qué se cobran impuestos? ¿Para qué? ¿Y cuál es el trayecto final de esos impuestos? Pero bueno, otra que también les digo que es importante es la inteligencia artificial. Porque hoy en día están llegando muchas cosas que no sabemos si son reales, son ficticias, aplican o no aplican, las dijo o no las dijo. Y si hoy en día tú no tienes ninguna de estas, estamos un poco muy atrasados. Por lo tanto, pues te invito a que sigas escuchando Tarot Fiscal aquí a través de Orbe Promo los días viernes de 8 a 9 de la noche con Laura Arrieta. Que me sigas en mis cuentas de Instagram como CP Laura Arrieta. Que me escuches en este programa los días viernes de 8 a 9 y cualquier duda que tengas me la puedes hacer llegar a través de Facebook en CP Laura Arrieta o en Laura Arrieta SAT. O a mi mail laura@tarotfiscal.com. Y bueno, pues yo me despido de ti el día de hoy con algo. ¿Todavía me quedan 10? Ok. Sí, es que empezamos un poquito tarde. Bueno, pues entonces, eso fue una cápsula para que sepas dónde me puedes encontrar. Y vamos a seguir tocando ese tema de la educación. Y te hablaba yo del caso de los médicos. Bueno, pues en el caso de los médicos, y te decía yo el caso de la UNAM, que es la máxima casa de estudios, el lugar donde todos los médicos quieren ingresar a estudiar. Llámese escuela particular, escuela pública, posición económica, la independientemente que tengas. Muchos anhelan estar en esa facultad. ¿Por qué? Porque es una de las más prestigiadas, no solamente del país, del mundo entero. Ocupa, creo que el top 10, está entre las 10 mejores universidades de medicina. Y entonces imagínate nada más, es una escuela pública pagada con los recursos de los mexicanos, con las aportaciones de quienes han estudiado ahí. Y también están obligados a devolver todos aquellos estudiantes que cursamos una carrera técnica o universitaria, estamos obligados a hacer nuestro servicio social. Y ese servicio social, ¿dónde se presta? En la mayoría de ocasiones se presta en el servicio público. ¿Por qué? Pues para regresar parte de lo que nosotros hemos hecho y a la vez para poder tener práctica en las cosas que aprendimos. Es por eso que, por ejemplo, los que están estudiando medicina van a hacer su servicio social, sus prácticas, su internado a escuelas públicas, a instituciones públicas, como cuáles, como el Seguro Social, como el ISSSTE, como las instituciones públicas de apoyo, en las campañas de sector salud. Y así como eso, ves, o a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en el ISSSTE internada, y que pasan los estudiantes, que hacen sus pruebas, que a veces ellos son los que te inyectan. Y digo, bueno, pues somos como carne de experimento para ellos, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque siempre tienen a algún doctor capacitado para poderte atender. Y también te cuento que dentro de la misma institución se llegan a dar clases y seminarios. Entonces, todo eso es un paquete redondo donde tenemos que aportar a nuestro país. ¿Y de dónde proviene el dinero para mantener todos esos hospitales? Pues de los impuestos de todos los mexicanos. Así como también, no solamente es la institución como tal, se tiene el impuesto que se cobra, se debe de emplear en el pago de sueldos
Y por ahí escuchaba yo en la semana que hubo cierres de calles y de avenidas, principalmente porque los médicos, por dos situaciones, porque los médicos no tienen los insumos para poder dar atención. Y la otra, porque las instalaciones están cayendo. Y por ahí habrás escuchado que, por ejemplo, en el IMSS ya van 2 o 3 elevadores que se caen y provocan la muerte de las personas. Y esto no debería estar ocurriendo, porque por eso se pagan los impuestos. Y te puedo decir que en estos últimos 4 años han sido los años donde mayor recaudación se ha tenido. Y este último año es el mayor año de recaudación y el año donde menos se ha invertido en la estructura estatal. No hay medicinas. Antes decían es que solamente en el ISSSTE no hay medicinas. Pues hoy en día no hay medicinas en el Seguro Social. Y aquellas personas que de hecho habientes que tienen, por ejemplo, enfermedades terminales como cáncer, como diabetes, como hipertensión, aquellas personas de la tercera edad que requieren ortopedia, que se necesitan hospitales, prótesis, médicos, medicinas, ya no las hay. Y no las hay porque no haya dinero, porque es una total falsedad. Y te lo vuelvo a reiterar. Es el año donde más se ha recaudado impuestos. Y por lo tanto debería de haber mayor inversión en esas instituciones de salud que nos brindan salud a todos los mexicanos y que tenemos todo el derecho porque pagamos esos impuestos. Porque en el caso del Seguro Social, siendo trabajador, te descuentan. Y el régimen de sueldos y salarios es el régimen fiscal más alto de pago de impuestos en el país. Más alto. Y son las personas que más están careciendo de una seguridad pública, de una seguridad en salud, de una educación. Y es algo que no puedo dejar pasar. Pero bueno, y te comentaba esta parte del seguro. Y me preguntan, oye, ¿y el caso de las afores, el caso de las pensiones? Pues déjame contarte que ese caso de las pensiones es dinero que te han descontado de tu sueldo y que en una edad adulta, a partir de los 60-65 años, o cuando llegues a tener un percance y quedas incapacitado total o parcialmente, tienes derecho a recibirlo por parte del Estado. En el caso de que tengas algún inconveniente, alguna situación donde requieras el adelanto de esa pensión, pueden dártelo hasta por un número de salarios y puedes disponer de él. Pero obviamente, ¿qué va a suceder? Pues cuando tú quieras tu pensión va a disminuir. Este es el caso para los que no tenemos la ley anterior al 73, sino la nueva ley. Y bueno, pues así como esto, empezamos a ver muchas situaciones donde entiendo perfecto a algunas personas que les choca pagar impuestos. Y otras me dirán, es que yo tengo el beneficio que me devuelve. Pero también hay un tope y también inconvenientes en esa devolución. Y hay un porqué de esa devolución. Pero como ves, a quienes no les devuelven, quienes tienen que hacer el pago total de sus impuestos, bueno, pues están aportando una semillita para que más niños vayan a la escuela, para que tengan más pupitres, para que haya más escuelas, para que se abran más escuelas. Y entonces me pregunto, ¿por qué en la sierra no hay internet? Bueno, si todos pagamos impuestos y hay escuelas, debería de haber internet, pero no está la infraestructura suficiente y amplia para que puedan darse las condiciones de poder poner las antenas por parte de la iniciativa privada para poder tener ese acceso a internet. En algunas localidades o algunas comunidades no tienen ni siquiera luz. No tienen una escuela entre 4 paredes, sino simplemente se reúnen y les enseñan. Y en algunos otros casos, que he conocido, hay problemas porque los maestros se acercan a educar a la gente. Y bueno, pues está convirtiendo en una situación criminal también. Y como ves, hay muchas herramientas en Facebook, en Internet, en YouTube, para poder entender y aprender. Pero yo te pregunto, si las familias de escasos recursos no tienen acceso a Internet, mucho menos a un celular, ¿cómo van a aprender? Y por ahí también escuchaba que en Chihuahua ya solicitaron que los estudiantes usen los libros de los años anteriores. Y entonces yo te pregunto, ¿qué has hecho con los libros de primaria de tus hijos o los tuyos? Obviamente los nuestros, bueno, los míos son de la época de la canica y ya no existen, ¿no? Pero, por ejemplo, los libros de nuestros hijos, ¿dónde están parando? Podríamos donarlos a esas personitas que van al siguiente ciclo escolar.
Y también como papás, pues esto nos obliga a estar más al pendiente de nuestros hijos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la educación que les estamos brindando. Tenemos que estar al pendiente de lo que se les enseña en la escuela, de las compañías que tienen, de lo que se está proyectando, para nosotros estar al pendiente como ciudadanos, como papás principalmente, y poder intervenir en esa situación. Hoy escuchaba y leía también por ahí una situación muy triste de una chica que era brillante, que era una estudiante brillante, que era una buena chica, que tenía el amor de sus papás, y alguien por ahí de sus amigos, que no es amigo, yo diría su compañero, osó insistirle en probar una droga. Y esa chica falleció hace 15 días. Y yo digo, ¿por qué? O sea, estando los papás, estando todo el mundo presente, sí. Sí, incluso ella narraba los últimos días pidiendo que se compartiera su historia, por eso lo estoy haciendo. Que cuando tú veas a alguien que le insiste mucho a tu hijo en cualquier situación, lo alejes o te mantengas al tanto, porque a ella, su supuesto amigo, le insistió en que probara la heroína, y con una sola vez que la probó, tuvo, para después de 2 años, fallecer. Se perdió un gran estudiante. Se perdieron muchas situaciones. Pero algo que sí te puedo decir es que nosotros siempre decimos, es que la escuela debe de educar. Sí, debe de educar, pero también como papás estamos obligados y estamos en todo nuestro derecho de involucrarnos en las situaciones de los hijos. Por ahí te comparto que hice un webinar con mi estimada Cuetzi de Rayuela de Libros, y hablábamos de esta situación, de que los papás nos tenemos que involucrar y tenemos que hacer que nuestros hijos participen en la compra de útiles, participen con un presupuesto. Y yo les platicaba que en mi caso, mis papás me enseñaron a hacer un presupuesto y me decían, tienes 200 pesos en aquella época, ¿no? Porque ni con 200 pesos compramos los útiles. Y decían, tienes todo esto para comprarte todos los útiles, incluida la mochila. Y había ocasiones en que por más cuentas que hacía, y por más que buscábamos, y por más que íbamos al centro a buscar útiles y demás, pues a veces no me alcanzaba. Entonces decían, bueno, pues ahí tienes cosas del año anterior, ve qué es lo que te sirve, renuévalo, remodélalo, ponlo bonito, y si se puede usar, síguelo usando. Yo sorpresa. Creo que conforme fue pasando los años, yo era más cuidadosa de mis útiles, porque sabía que el siguiente año llegaba dinero para comprar útiles, pero si yo tenía bien conservados mis plumones, mis colores completos, no tenía que volverlos a comprar. Y entonces ese dinero me podía servir para comprarme una mochila más bonita, unos tenis más bonitos, o ver en qué más lo podía emplear. Y después se me fue haciendo la costumbre de decir, pero ¿por qué me voy a quedar con 200 pesos? Yo quiero tener más dinero para poder comprar lo que me gusta, ¿no? Porque fui creciendo y entonces entras a la etapa de la prepa donde quieres llevar pues un buen suéter, una buena mochila, o por lo menos 2 suéteres, porque en mi caso nada más era uno, ¿no? Y ese es el valor de los uniformes, que el uniforme no distingue las clases sociales de las personas, todos somos iguales. Y ese es el valor del uniforme. Pero cuando estás en prepa, a lo mejor ya no hay uniforme y ves que tus compañeros de repente llevan unos zapatos diferentes diario y tú simplemente llevas unos todo el año, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Cuidarlos. Y cuando tus papás te involucran en este tipo de compras, no solamente atesoras el saber finanzas, el poder hacer un presupuesto, el poder saber cuánto valen las cosas, las cuidas y aparte de cuidarlas, haces conciencia de que puedes generar y de que puedes aportar. Y bueno, pues por ahí te recomiendo que veas ese live que está en Instagram de Rayuela de Libros y lo puedas consultar. Dura aproximadamente 1 hora y hablamos acerca del valor de los libros, del valor de los útiles, pero sobre todo del valor como familia para poder compartir con nuestros hijos. Y en familia te comparto, no necesitas tener papá, mamá, abuelita y demás y perro. A veces las familias de hoy en día somos muy pequeñas, a veces somos mamá e hijo o papá e hijo y así está bien. Esa es tu familia, porque así le dejó la pandemia, porque así te dejaron las situaciones sentimentales. Pero involucra a tu hijo y muéstrale el valor de las cosas para que tenga respeto por las cosas y sobre todo para que atesore esos buenos momentos que le den valor a su vida. Y ese es un valor de ser estudiante, el poder compartir con los hijos el forrado de libros, la compra, el primer día de escuela y muchos abrazos. Entonces, ojalá y tú puedas acompañar a tu pequeño o tu pequeña el primer día de escuela. Y si no lo puedes acompañar, no te preocupes. A mí nunca me acompañaron a un día de escuela durante toda mi vida. Pero ¿sabes qué es lo que tengo muy grabado?
la compra de útiles. Eso lo tengo grabado porque año con año se hacía y lo atesoro y lo valoro muchísimo. Y cuando finalmente acepté que mis papás ya no me acompañaban a la escuela, entonces querían acompañarme en el último año de carrera, pero yo ya no quería. Así que como ves, nunca hay edad, porque hijos vamos a ser toda la vida, papás toda la vida. Entonces, pues me despido de ti, espero tengas un muy bonito fin de semana, un buen regreso a clases con tus hijos, con tus seres queridos, llames hermanos, llames incluso papás, si es que van a inscribirse a la universidad y a terminar una carrera. Pues muchos abrazos, muchas bendiciones, mucho éxito en tu nuevo ciclo escolar. Disfrútalo, que solamente se vive una vez este día. Y bueno, pues nos seguimos escuchando aquí el próximo viernes en Tarot Fiscal a través de Promo de Orbe Promo, aquí por Facebook, o me puedes encontrar en Spotify como Tarot Fiscal. Gracias, estamos en contacto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.